Vamos a estar meditando esta mañana en el libro de Segunda de Corintios, capítulo 10, versículos del 3 al 5. Segunda de los Corintios, capítulo 10, versículos del 3 al 5. Estamos haciendo un énfasis especial en el avivamiento y en el avivamiento que es producido por Dios. Y ese avivamiento al cual hasta cierto punto vamos a alcanzar, vamos a pedir a través de la oración. Y hoy vamos a orar, a hablar acerca de cómo debemos orar para que las barreras caigan. No sé si recuerden que les decía que cuando fuimos a México, antes de regresarnos veníamos 7, 8 hombres de haber trabajado todo el día y pedimos que nos prestaran unas regaderas para bañarnos y abrimos la llave y nos dijeron, es que no está saliendo bien el agua. Y abríamos la llave y se oía el sonido como que el agua venía por la tubería, pero no salía. Decimos, no sabemos, me dijeron, no sabemos qué es. Y no, pues con lo que salga a ver si nos podemos bañar. Y se me ocurrió quitar la cabeza de la regadera y ahí tiene una mallita como un filtro para que se queden las basuras. Pues había quedado demasiada basura que no pasaba el agua, nada más lo quité y ¡pum! Me aventó el chorro en la cara, ahí empezó a fluir el agua. Muchas veces en nuestra vida, en nuestro andar cristiano, se ha estado atorando un poquito de basurita, un poquito de basurita, un poquito de basurita a través de los años, que después se vuelven barreras que no permiten que el fluir del Espíritu de Dios esté trabajando en nuestras vidas. Entonces tenemos que orar para que esas barreras caigan. Y la base de este pasaje es 2 Corintios 10, versículos del 3 al 5. Pero déjenme darles un poquito de contexto antes de estudiar este pasaje. Cuando Pablo escribe esta carta a la iglesia de Corinto, está pasando hay un poco de división en la iglesia, porque hay ciertos hermanos en la iglesia de Corinto que no les cae muy bien Pablo. Yo cuando leo de Pablo, yo digo, Pablo, si Pablo existiera en nuestro tiempo, yo diría, no, hombre, qué respeto, ¿no? Cuando entra Pablo, todo el mundo callado, y cuando Pablo predica, todo lo que diga Pablo, si Pablo dice salte, nosotros le decimos cuánto, ¿verdad? Qué tan alto y saltamos. Pero la verdad es que muchas veces, muchos de esos seres que tenemos en la fe tuvieron los mismos problemas que los pastores de hoy y la gente de hoy en día. Y había mucha gente a la que Pablo no le caía bien. Y dentro de la iglesia había muchos falsos maestros que empezaron a acusarlo. No podían acusarlo de pecado, no podían acusarlo de inmoralidad sexual. Entonces, ¿qué empezaban a hacer? Empezaban a atacar su persona. Y entonces decían, no, es que Pablo es un hipócrita, porque Pablo cuando viene y nos habla bien bonito. Nos habla, no nos confronta, nos dice, hermano, qué bueno verte, hermano, te amo, mira la palabra de Dios. Dice, pero cuando se va, agarra la pluma y no, hombre, nos agarra. Y ustedes insensatos que no. Dice, no, qué hipocresía, decían ellos. Y entonces le reclamaban a Pablo, oye, acá. Y luego cuando nos manda las cartas, y luego decían, y aparte, le llegaron a decir, segunda de los Corintios es la respuesta de Pablo a la carta que ellos ya le mandaron. Y le decían, pues tú eres muy bueno con la pluma, pero no muy bueno con la palabra. Se cree que en parte de eso que le decían, que le criticaban, Pablo era muy bueno para sentarse y escribir las cartas. Y cuando uno lee Romanos y todo eso, hasta cuesta trabajo llevarle el hilo de pensar, porque lo escribe muy profundamente. Pero cuando hablaba, cuando exponía el tema, era muy complicado entenderle, no era muy elocuente. Y luego para acabarla, le criticaban su físico. Al parecer, Pablo era de corta estatura. No era alguien que era agradable de ver, algo así lo exponían los corintios, no era muy agradable de ver. Así cuando usted no le quiere decir a alguien que es feo, le dice, no, usted no es feo, nada más no es agradable de ver, ¿verdad? Le decían, no es muy agradable de ver. Y según un historiador nos cuenta que era chaparrito, estaba calvo, tenía una nariz larga y curvada y sus rodillas estaban también arqueadas. Y entonces le decían, pues qué presencia impone, no impone mucha presencia. Y empezaron a atacarlo. Y entonces Pablo escribe esta carta porque todas esas cosas que estaban sucediendo eran barreras para la comunión, eran barreras para el crecimiento de la iglesia, porque estos falsos profetas se ponían a enseñar y lo criticaban. Imagínense, le decían que era muy aburrido, por eso a lo mejor se le durmió el Eutico, así se llamaba ese muchacho que estaba escuchando la predicación de Pablo en una ventana y se quedó dormido y se cayó de la ventana y murió. Por eso mi papá dice que él es mucho mejor predicador que Pablo. Así dice mi papá. Dice, porque a Pablo se le durmió uno y a él se le duermen como 20 cuando predica, dice él.
La cuestión es que lo criticaban. Entonces yo me pongo en el lugar de Pablo, y Pablo, yo me imagino que se le quería salir, como por ahí dicen, se le quería salir la paloma y bajar el cuervo, ¿verdad? Y decir, bueno, al rato que vaya a verlos, vamos a ver, vamos a arreglar cuentas. Si fuera mexicano diría, bueno, vamos a ponernos, vamos a ver, ahorita que lleguemos ahí vamos a ver, y no se la van a acabar, voy a hacer que la iglesia lo saque y vamos a ver, porque yo fui lo fundador. Y Pablo escribe y dice, aunque vivimos en el mundo, no libramos batallas como las hace el mundo. O sea, Pablo dice, yo no voy a ponerme a pelear con esas personas como si estuviéramos en el mundo. Estamos en el mundo, dice, pero no vamos a poner a pelear como la gente que está en el mundo. Primero que nada, dice Pablo, que libramos una batalla. Y eso es una verdad, hermanos. Tenemos que entender que cuando ustedes le dijeron sí a Cristo, le dijeron no al mundo. Y al decirle sí a Cristo y al decir tengo paz con Cristo, le declararon la guerra al mundo. Y cuando uno se vuelve creyente, está en una constante guerra espiritual. Hablábamos el domingo pasado que gracias a Dios tenemos la victoria. Cuando lleguemos a la meta, tenemos la victoria. Pero, decía un predicador, de este lado de la resurrección vamos a tener siempre una batalla espiritual, una batalla por el evangelio. La iglesia, al tratar de llevar el evangelio, siempre va a tener batalla. De alguna forma u otra va a haber oposición del mundo hacia la iglesia, una oposición exterior. En ocasiones han arrestado en países, aquí en México, a la gente. Hay una oposición de que el evangelio no se predique en las escuelas, que no haya Biblia, que no haya oración. Hay una oposición externa, pero también interna. Empieza a atacar el enemigo a través de las discusiones, de las preferencias, del ego, de tantas cosas dentro de la iglesia. Pero como iglesia enfrentamos batalla constante, porque estamos contra el mundo afuera y adentro, pero también como individuos. Como individuos tenemos tentaciones externas, pero también tenemos muchas batallas aquí en la mente. La mayoría de nuestras batallas son aquí en la mente y en el corazón. Porque el enemigo, por un lado, nos está llenando de mentiras, que no vales para nada, no puedes, estás chaparrito, estás calvo, estás narizón, tienes las piernas. Imagínense a Pablo recibiendo todo eso de la gente, esa crítica. Seguía siendo humano, y que estuvieran criticándolo por algo que no podía él cambiar en su físico. Y si tal vez no era el más elocuente, pero él fue usado. Imagínense si esa gente supiera cómo Dios usó a aquel del que se burlaban, que no era tan elocuente, para ministrarnos a gentes miles de años después. Pero aquí estaba la voz del enemigo en la mente. Entonces, como cristianos peleamos muchas batallas aquí. Tenemos la voz del enemigo, pero también tenemos la voz de Dios diciéndonos lo que tenemos que creer. Entonces hay una batalla y tenemos que estar al tanto de eso, hermanos, que siempre estamos en una constante batalla. Y lo primero que vemos en este pasaje es que en esa batalla vamos a ver tres cosas. Una, ¿dónde peleamos? Porque vamos a pelear. Si no, no se remangue las mangas, no estamos hablando de esa pelea. Vamos a ver de dónde peleamos, cómo peleamos, ¿sí? Y para qué peleamos. Vamos a ver eso y el enorme potencial que tenemos en la victoria. Número uno, los cristianos luchan diferente al mundo. Dijo Pablo que aunque estamos en este mundo, no libramos las batallas como lo hace el mundo. Y esto es bien importante, hermanos. Como iglesias, muchas veces, en especial aquí en Estados Unidos, y en especial muchas veces la cultura anglo, tiende a pensar mucho en su propia inteligencia, en sus propias capacidades, en sus propios límites, ¿sí? Y muchas veces, como hispanos también nosotros, pensamos en lo que podemos hacer y en lo que no podemos hacer, y en nuestras propias fuerzas, y que si vamos a salir adelante es si tenemos un mejor sonido, si vamos a salir adelante si tenemos una mejor ven. No, las cosas serían suficientes si tuviéramos una mejor cámara, las cosas serían diferentes si tuviéramos una mejor televisión, si tuviéramos un mejor edificio, ¿verdad? Y entonces decimos y pensamos que las cosas van a cambiar si cambiamos lo físico. Y Pablo tiene este enfrentamiento físico con las personas, y Pablo dice, no, nuestra batalla no es física, nuestra batalla es espiritual. Y tenemos que darnos cuenta que como iglesia tenemos que pelear las batallas espirituales. Yo creo que en este tiempo, en nuestros tiempos, tenemos pastores más capacitados que antes. Hace 200, 300 años muchos de nuestros pastores no podían ir a un seminario, no podían tener un título de la universidad. Hoy en día tenemos pastores que tienen licenciatura, maestría, doctorado, y eso es bueno. Y hoy en día tenemos iglesias que tienen más recursos, que tienen sillas, que tienen edificios, que tienen ven, que tienen cuentas de banco. Y sin embargo, hoy que más recursos tenemos como iglesia, menos impacto estamos haciendo en el mundo. ¿Se ha puesto a pensar en eso? Hubo un tiempo que cuando la iglesia estaba creciendo, que Pedro predicaba sin bocinas, predicaba sin recursos a la gente, y como 3,000 aceptaban a Cristo.
Y de hecho ese Pedro no tenía muchos recursos, que cuando fue a orar y se le aparece un mendigo que no podía caminar y le pide limosna, él le dice: oye, no tengo ni plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Cristo, levántate y anda. Y pensando en esto, me acordé que en alguna ocasión se dice que uno de los reformadores, que se llamaba Martín Lutero, en el año 1500 más o menos, por esas fechas, empezó a cuestionar mucho a la iglesia católica romana de aquel entonces, porque estaban construyendo templos grandísimos, estaban pidiendo más limosnas y haciendo planes para que dieran más recursos, y no estaban enseñando la palabra de Dios. No querían que la gente leyera la Biblia, que solamente ellos en latín la podían enseñar. Y entonces empezó a cuestionarlo. Trajo el Papa y le dijo: a ver, mira, lo que tienes que entender ahorita, Lutero, es que la iglesia ya no está en la escasez que tenía antes. Hoy la iglesia ya no puede decir: no tengo oro ni plata. Ahora lo tenemos y tenemos que usar esos recursos. Y le dijo Lutero, dice: lo que a mí me da tristeza no es que no podamos decir no tengo oro ni plata. Lo que me da tristeza es que la iglesia de hoy no puede decir levántate y anda. ¿Por qué? Porque como humanos estamos confiando en nuestras capacidades, en nuestras posesiones, en nuestros títulos. Y el Pablo nos dice: no, señores, la pelea, si la iglesia va a avanzar, es porque avanza espiritualmente. Es porque pelea espiritualmente. La batalla se tiene que pelear espiritualmente. Entonces los cristianos luchamos diferente. Pablo dijo: yo no voy a ir a ponerme al tú por tú con esa persona. Eso no va así. Las armas de la iglesia son diferentes. Peleamos de manera diferente. Vemos en el versículo 4 que dice: las armas con que luchamos no son del mundo. Aunque estamos en el mundo, que dijo Jesús: no te pido que los quites del mundo, que los dejes en el mundo, pero que los protejas. Estamos en esta carne que quisiera a veces arreglar las cosas a lo humano, ¿verdad? En la carne, pero dice el Señor: no, todas las cosas las tenemos que vencer en el espíritu. Si tengo enfermedad, si tengo depresión, si estoy enfrentando cosas, primero tengo que orar. Qué triste que pensamos que la solución espiritual es siempre la última. Y cuando estamos enfermos, primero la pastilla, luego si no funcionó, luego lo natural, y luego si no funcionó, ahora sí con el doctor. Y luego ya cuando el doctor nos dice que no hay que hacer, entonces oramos. ¿No deberíamos comenzar orando? Porque nuestras batallas, todo lo que estamos enfrentando es espiritual. Pero los cristianos luchamos con armas diferentes. Fíjese, las armas que tenemos, dice que no luchamos como los del mundo, sino que las armas con las que tenemos tienen poder divino para derribar fortalezas. Ahora, nos dice que los cristianos luchamos diferente, con armas diferentes. ¿Cuáles son las armas del cristiano? Esa es una, la Biblia. ¿Cuál otra arma será la del cristiano? ¿Perdón? La fe, expresada a través de la oración. La fe expresada a través de la adoración también. Yo creo que al menos podemos nombrar tres. Creciendo en el Evangelio, pensé que usualmente se nos enseña que nada más hay una arma. Porque cuando leemos en Efesios que Pablo nos dice que nos tenemos que poner la armadura de la fe, y nos dice que hay un casco, nos dice que hay un yelmo, una coraza, que hay calzado, y solamente menciona un arma, que es la espada. Y eso es bien importante. Tenemos que aprender a usar la palabra de Dios para defendernos de los ataques del enemigo. Cuando Jesús fue tentado en el desierto, ¿cómo respondió? Con la palabra de Dios. Escrito está, decía Jesús. No lo que yo quiero, no lo que tú quieres, Satanás, no lo que es más fácil para nosotros, lo que dice la palabra de Dios, lo que Dios nos dijo que hiciéramos, escrito está. La cuestión es que hoy en día predicamos y leemos tantos libros y escuchamos a tantas personas, ¿y por qué no regresar a escuchar a Dios, que tiene algo que decir para nosotros? Y siempre cada avivamiento está marcado porque volvemos a la palabra, porque podemos conocer la palabra, porque podemos usar la palabra. No solamente la conocemos, sino que la usamos. ¿Cómo la usamos? Meditándola, compartiéndola, explicándosela a nuestros hijos, poniéndola en nuestra casa, escribiéndola, compartiéndola, predicándola, enseñándola. Entonces tenemos esta arma, y por mucho tiempo yo pensé que esa era la única arma. Pero cuando vemos en la palabra de Dios, me llama la atención que después de que Pablo en Efesios 6:17 termina lo de la armadura con la espada, concluye diciendo: oren.
¿De qué les sirve tener la armadura si no oran? Oren en el Espíritu en todo momento. Nunca es mal momento para orar. Nunca es mal momento para orar. Y tenemos que tener cuidado porque si luego lo dejamos para después no oramos. A veces cuando la gente me dice, hermano, por favor, ore por mí, porque pónganme en sus oraciones cuando... Y digo, vamos a orar ahorita de una vez. ¿Sí? Y a la gente decir, oh, qué espiritual el pastor está orando ahorita para... Es que si se me olvida y luego no oro. Entonces no es tanto de que, no, es que mejor ahorita, porque no quiero decir una mentira que después no. Tenemos que orar. ¿Y cuándo? En todo momento. Nunca es mal momento para orar. En un partido si es necesario, en el cine si es necesario, a veces a pausar la tele. A mí me ha tocado pausar la televisión y vamos a orar, porque la tele algo me motivó, me recordó y vamos a orar. Necesitamos orar en todo momento, con peticiones y ruegos, dice Pablo. Manténganse alerta y perseveren otra vez en oración. En oración por todos los santos. Y luego dice, oren por mí. Él también necesita oración. Oren por mí para que cuando hable Dios me dé las palabras para dar a conocer con valor el misterio del evangelio. Y si pudiera quererme parecer en algo en Pablo, sería en esto: oren por mí, hermanos, como iglesia, para que cuando esté aquí hable la palabra de Dios y nada más la palabra de Dios, y pueda dar a conocer el misterio del evangelio. Oren en el Espíritu en todo momento. Manténganse alerta, dice, en oración. Entonces, tenemos esas armas del Señor, pero también creo que hay una tercera, al menos otra tercera arma. Tal vez podemos encontrar más, pero esa es la alabanza y la adoración. ¿Sí? Esa es un arma que también debemos aprender a usar. El tema de la predicación de hoy es orando para que caigan las barreras. Y eso luego nos lleva a Jericó, ¿recuerdan? Por fin van a entrar a la tierra prometida. Por fin porque anduvieron en el desierto 40 años levantando sus tiendas, poniendo sus tiendas. Ahorita que estaba pensando en el culto, dije, cuando se acabe le voy a pedir a la hermana Irene que nos recuerde que los que gusten ayudarnos a recoger las sillas. Y digo, otra vez recoger las sillas y poner las sillas. Y dije, ahorita estamos en una transición como el pueblo de Israel en el desierto, que tiene que quitar y poner y quitar y poner, porque es temporal. Vamos a la idea de poder comprar un terreno, construir algo juntos, y que en estos meses ya va a haber por ahí noticias que no las quiero todavía dar a conocer, pero va y vienen noticias buenas, pero eso es temporal. Y el pueblo de Israel estuvo por 40 años porque no había llegado a su meta, levantando la casa, poniendo la casa, levantando la casa, poniendo la casa, y por fin llegan y se encuentran que la ciudad está rodeada de murallas. ¿Y cómo entras a una ciudad amurallada? Con gente que no eran soldados, que no tenían tantas armas. Y el Señor les dice, pónganse a rodearla y toquen y oren y rodeen. Y luego al séptimo día entonces toquen trompetas, alaben. ¿Y qué pasó? Las murallas cayeron. ¿Recuerdan también cuando Pablo y Silas están en la cárcel? Y están encerrados, atados. ¿Y qué empiezan a hacer? A cantar. Empiezan a cantar, a alabar a Dios. Pero no estaban cantando así, gloria al Padre, gloria al Rey. Estaban cantando con el corazón. Estaban adorando, porque podemos cantar y no adorar. Estaban alabando a Dios por lo que Él había hecho y lo que iba a hacer. Iglesia, si queremos que el Señor provoque en nosotros un avivamiento, tenemos que volver a su palabra. Tenemos que escuchar las palabras de Dios y no las palabras del enemigo. Tenemos que escuchar quién soy yo en Él. Sí, indudablemente, posiblemente, como Pablo, no somos los más guapos, no somos los más altos, no tenemos la mejor nariz, ni la mejor cabellera, ni las mejores piernas. Pero si tenemos a Cristo, lo tenemos todo. Nunca se ha tratado de nosotros. El Señor nunca ha buscado a los más fuertes, no ha buscado a los más guapos, no ha buscado a los más inteligentes, sino que dice la palabra de Dios que muchas veces escogía a lo peor, a lo más chico, a lo más débil. ¿Por qué? Porque Él quiere la gloria para Él. Entonces tú y yo tenemos esperanza. Tú y yo tenemos oportunidad, porque no se trata de nosotros. Vayamos a su palabra para descubrirlo a Él. Creamos a su palabra, creámosle a Él. No se trata nada más de ir y repetir las palabras, no se trata nada más de conocer, se trata de creer lo que Él nos dice. Pero también vayamos a adorar
Vayamos a adorar a nuestro Dios. Vayamos a buscarle con todo el corazón. Vamos a cantarle con todo el corazón. Y no puedo pedirles a veces que canten aquí con todo el corazón si en nuestra casa no cantamos con todo el corazón. Tenemos que cantar en nuestra casa constantemente. Dice Efesios que para ser llenos del Espíritu necesitamos estar constantemente cantando cánticos espirituales, salmos a nuestro Dios. Necesitamos aprender a alabar en nuestra casa. Necesitamos aprender a alabar a Dios en medio de la dificultad, cuando estoy manejando, en el trabajo y sobre todo cuando nos reunimos como iglesia. Porque indudablemente Dios está con nosotros donde quiera que vayamos. ¿Cuántos pueden decir amén? Yo a veces no me siento del todo cómodo cuando alguien dice que venga el Espíritu de Dios, porque yo digo, pues ya estaba conmigo todo el día. Sin embargo, el Espíritu de Dios se manifiesta de manera diferente cuando el Espíritu de Dios que estaba en mi hermano y en mi hermana vienen juntos y se ponen de acuerdo en algo. Y el Espíritu de Dios se manifiesta de manera diferente. Y la alabanza se manifiesta de manera diferente. Entonces, hermanos, tenemos que ver que también la oración es de bendición. Me gustó el Salmo, cuando pensaba en la alabanza como una herramienta, como una arma, me encontré con el Salmo 149:6. Fíjese lo que dice el Salmo 149:6. Si tiene su Biblia, vaya a buscarlo. Salmo 149:6. Lo voy a leer aquí, la Reina Valera. Dice: exalten a Dios con sus gargantas, ¿sí? Y espadas de dos filos en sus manos. ¿Cuál es la espada de dos filos? La palabra de Dios. Imagínense, ponga esta ilustración. Dice: exalte a Dios con sus gargantas y la palabra de dos filos en sus manos. Una iglesia que exalta a Dios con sus gargantas y lleva la palabra de Dios en sus manos. Y cuando dice sus manos, no literalmente, no quiero que vaya así a trabajar mañana, ¿verdad? Pero que usted pone en práctica la palabra de Dios. Cuando el pueblo de Dios lo alaba con la garganta y pone en práctica la palabra de Dios, hay victoria. Hay victoria para usted, hay victoria para su familia, hay victoria para nuestra iglesia. Si queremos que el Señor obre en nosotros, tenemos que volver a su palabra. ¿Cuándo fue la última vez que pasaste tiempo leyendo la palabra de Dios sin que te tuvieran que obligar? ¿Cuándo fue la última vez que memorizaste un pasaje de la palabra de Dios? Que te pusiste a meditar en ella. ¿Cuándo fue la última vez que decidiste encerrarte en tu cuarto y cantarle al Señor? Alabarle. ¿Cuándo fue la última vez que dijiste: voy a ir al culto y no voy a ir a ver quién está cantando, no voy a ver si le salió la música bien al grupo de alabanza, yo voy a alabar a Dios? Les tengo que confesar que hace ratito estaba haciendo corajes ahí sentado y dije: ¿me voy a poner a hacer corajes o voy a ponerme a alabar a Dios? Voy a ponerme a alabar a Dios. Yo no puedo, como persona, manipular o ordenar todo lo que pasa a mi alrededor para que salga a la perfección o como a mí me gusta. Pero sí puedo decidir en mi corazón concentrarme en Dios y en darle honra y gloria. Entonces necesitamos alabar a Dios, necesitamos volver a su palabra y necesitamos orar. ¿Por qué? Porque las herramientas que Dios nos ha dado son efectivas. Porque cuando hacemos esto, entonces dice Pablo, destruiremos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Las armas que Dios nos da van a destruir fortalezas, van a destruir las especulaciones, van a destruir la altivez y van a llevar cautivo cada pensamiento. Cuando nos aferremos a la palabra de Dios, cuando lo alabemos por todo lo que ha hecho y por lo que hará, y cuando oremos para que todas estas barreras caigan. ¿Alguna vez le ha costado conciliar el sueño? Pero porque está pensando en las cosas que van a venir, en las cosas que van a suceder. Y como seres humanos a veces pensamos lo peor, ¿verdad? Lo peor. Yo le animo a que cada noche que no pueda dormir empiece a contar todas sus bendiciones. Dele gracias a Dios por su hijo más chico, por su nieto, porque al final son bendición. No sé cómo se vive con ellos, pero son bendición. Por tantos años que le ha dado, porque puede respirar, por el cabello que tenga, si nada más tiene 2 todavía, pues dele gracias a Dios por esos 2. Por la casa en la que tiene, en la que está durmiendo tanta gente que no tiene dónde dormir, por el carro que maneja, por el alimento que tuvo.
Y empieza a darle a Dios gracias. Le aseguro que se le va a acabar las horas o se le va a venir el sueño antes de que acabe de enlistar todas las bendiciones que Dios le ha dado. Y eso le va a dar a usted base para que pueda seguir alabando a nuestro Dios. Hermanos, aferrémonos a la palabra de Dios, alabémosle a Dios por todo lo que ha hecho y por lo que hará, y oremos para que todas las barreras caigan. Al estar preparándome para la meditación, me encontré con la historia de un misionero que estuvo mucho tiempo en Estados Unidos, pero luego regresó para volverse maestro de misiones. Y en los 2 últimos años que estuvo, compró un carrito en aquel lugar. Ya no tenía tantos recursos y entonces compró el carrito que pudo. Y no sé cuántos manejaron alguna vez un carro estándar. Yo llegué a tener carritos estándar, o sea, de transmisión automática, manual. Y cuando a veces hay un problema eléctrico, los carritos no prenden, ¿verdad? Y los que han manejado saben que lo podemos poner en segunda y le pedimos a alguien que nos empuje, sacamos el clutch y arranca el carro, ¿verdad? Pues al hermano no le funcionaba bien el carro y por 2 años se las tuvo que arreglar. Y él se sentía muy contento. Cuando vino un nuevo misionero y le iba a dejar el carro, le dijo: ahí está el carro, ¿sabes qué? No aprende al llavazo, tienes que empujarlo para que aprenda. Pero dice: no te preocupes, gracias a Dios me ha dado suficiente sabiduría. Entonces yo tengo un grupo de jóvenes que en las mañanas me empujan. Ya saben que lo que tienen que hacer es venir a empujarme, y empujo y me voy. Y si no tengo que parar por mucho tiempo, dejo el carro prendido, lo dejas, le pones el freno de mano, te bajas y haces lo que tienes que hacer, regresas, ¿verdad? Te llevas otra llave para que le puedas poner seguro y abres, el carro se queda prendido y te vas. Dice: y por si alguna razón necesitas apagarlo, asegúrate que lo apagas en una colina de bajada. Así cuando vayas a venir, pues nada más le dejas ir el vuelo y solo arranca. Y no acababa de explicarle con tanto orgullo al misionero todo esto cuando el misionero abrió el cofre, movió 2 cables, juntó unos, los unió, los apretó y prendió el carro. Y le dice: el problema era que traías un cable desconectado. Y dice el misionero: por 2 años me acostumbré a traerlo así, cuando lo único que había pasado es que no había estado conectado a un cable. Como cristianos, por más de 2 años nos hemos acostumbrado a traer la vida a la penas, a tener una vida de oración que apenas ya arranca, que nos tienen que empujar para venir, que nos tienen que empujar para hacer. ¿Qué si el único problema es un problema de conexión? ¿Qué si el único problema es que tenemos que aprender a conectarnos con Dios a través de su palabra, a través de la oración, a través de la alabanza? Y entonces toda esa vida y ese poder y esa victoria que tiene Dios preparado para nosotros va a poder fluir.